nosotros para hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más estamos agradecidos a ti, Señor, por este sábado que nos estás regalando. Gracias, Señor, porque a lo largo de toda esta semana tú nos has cuidado, nos has protegido, Señor, de muchos peligros. Queremos, Señor, dedicar este programa a tu santo nombre. Queremos pedirte, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, y la presencia tuya en este lugar. Gracias por todo lo que nos das y que podamos merecer algo. En el nombre precioso de tu hermano Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. En este momento vamos a tratar de hacer un ejercicio bíblico. ¿A cuánto les gusta los ejercicios bíblicos? Quiero ver las manos. Muy pocos. Pero en esta tarde yo creo que vamos a participar todos. El ejercicio bíblico consiste... Vamos a trabajar con dos grupos, el grupo A y el grupo B. Yo creo que estamos igual de miembros, ¿verdad? Vamos a hacer una serie. ¿Estamos listos con el ejercicio bíblico? Vamos a hacer una clase de preguntas. Le voy a explicar un poco el ejercicio bíblico. Se llama nombres, lugares, edades y montes. Ese es el ejercicio bíblico. Nosotros vamos a lanzar unas preguntas para el grupo A y el grupo B. Vamos a lanzar la pregunta para acá. Cada pregunta va a tener un puntaje. Va a haber puntos de 200, 400, 600, 800 y 1000 puntos. Ustedes van a escoger. Le voy a dar un ejemplo, como si yo le pregunto acá a la hermana, le vamos a hacer una cantidad de preguntas, pero si yo le digo a usted, cuando está listo el hermano del sonido, en la pantalla va a aparecer los puntos. 200, 400, 600, 800, 1000. Si yo le digo a la hermana, usted quisiera hacer una pregunta, quisiera contestar la pregunta de lugares, nombres, edades o montes, todas las preguntas van a tener su puntaje. Entonces, estoy dando a explicar. Y entonces, la hermana dice, yo quiero edades de 200, edades de 400 o años 600, en la pantalla va a aparecer edades cuando se refiere a años. Si usted me dice, yo quiero, digamos, una de 1000 lugares, entonces cada pregunta, la de 200 va a ser una pregunta fácil, la de 400 dependiendo, ¿verdad?, del puntaje que tengamos. Un minuto dice ahí en el sonido, vamos a esperar un poquito más. ¿Qué les parece si cantamos un corito mientras el hermano se prepara? Vamos a cantar Dios está aquí. Dios está aquí, está siendo como el aire que respiro, está siendo como la mañana se levanta el sol, está siendo como que le canto y él me puede oír, lo puede sentir en este mismo instante, lo puedes sentir muy cerca de tu corazón. Él te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí si tú quieres.
tradicionales, pero queremos dar a entender a la iglesia en general, no solamente nosotros, que la venida de Cristo está muy cerca. Y la profecía de las 2300 tardes y mañanas ya se ha cumplido. Solamente queda una gran señal, y eso es a lo que queremos, recordar nuevamente la necesidad que tenemos de escudriñar la palabra de Dios. Y para eso vamos a iniciar ahora y vamos a prestar la debida atención. La purificación del santuario en el Antiguo Testamento ilustraba algo que habría de suceder antes de que Jesús venga. Si bien los sacrificios diarios apuntaban al sacrificio de Cristo, la purificación del santuario señalaba algo diferente. Daniel 8:14 dice que pasados 2300 días se purificaría el santuario, haciendo referencia a un juicio que se llevará a cabo antes del final de la historia de la humanidad. Pueblo de Germantown, pueblo de Oxon Hill, el día de hoy el Señor nos trae un mensaje para hacernos recordar la necesidad que tenemos de escudriñar la palabra de Dios. Daniel 8:14 menciona del día de la expiación, que se refieren a un proceso judicial preciso y concreto. Pero ¿cuándo comenzó ese proceso? Vamos a observar el cronograma de la profecía. Daniel dice que después de los 2300 días el santuario sería purificado. El profeta mismo no sabía lo que significaba. La visión lo dejó confundido, pero Dios en su misericordia envió a un ángel para explicarle todo. Y oí una voz humana en el Ulay que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí y con su venida me asombré y me caí dormido en tierra sobre mi rostro. Pero él me dijo: hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Fíjese usted que hay 3 elementos que podemos destacar en la palabra de Dios. La visión se extiende hasta el fin de la historia de nuestro mundo, o sea, hasta el fin del mundo. Los 2300 días se han de aplicar al santuario celestial de Dios. ¿Por qué? Porque el sistema de sacrificios terrenales, así como el propio santuario terrenal, habían quedado obsoletos luego de la muerte de Cristo. Habían cumplido ya su objetivo mucho antes que el periodo señalado por la profecía. Los 2300 días representan un periodo de tiempo que está entrelazado con el lenguaje simbólico de la profecía apocalíptica. Y Daniel empezó a escribir todas aquellas palabras que el ángel Gabriel empezó a mostrarle en visión. El ángel Gabriel explicó algo más a Daniel sobre los 2300 días. Ese periodo de tiempo se dividió en 2 segmentos. En primer lugar, el ángel dice en Daniel 9:24: 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad.
Dicho periodo, por lo tanto, se relaciona con tu pueblo, los judíos. Las 70 semanas equivalen a 490 días, que en la profecía equivale a 490 años. Durante este periodo, los judíos tuvieron la oportunidad de realizar la obra que Dios les había asignado. El Señor tendría que usar otros medios para lograr sus propósitos si ellos fallaban. Esas 70 semanas, que equivalen a 490 años, están determinadas, o como dice literalmente en hebreo, cortadas de los 2.300 días o años. Eso nos deja con un periodo de 1810 años que nos conducirán a un suceso llamado la purificación del santuario o el inicio del juicio. Todo se inicia en el año 457, cuando el rey Artajerjes y la reina decretan la reconstrucción del templo. Y el rey y la reina decretarían la reconstrucción, lo cual sería la señal del inicio de la profecía de las 2.300 tardes y mañanas. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de la esclavitud por el imperio babilónico, ahora Artajerjes, rey de Persia, iniciaría con este decreto dar la oportunidad para que el pueblo de Israel reconstruya su ciudad y su templo, lo cual era dirigido por nuestro Creador, utilizando a reinos para que se cumplan su palabra. Y el rey Artajerjes selló aquel decreto para iniciarse la reconstrucción del templo. Oh pueblo de Israel, nuevamente tendría la oportunidad de reconciliarse con su Creador, con aquel Dios que muchas veces le dieron la espalda. A pesar de las profecías, a pesar de haber convivido con ellos, fue un pueblo duro. Y el ángel Gabriel le mostraba en visión a Daniel este mensaje. Y Daniel escribía en sus pergaminos como un mensaje para la posteridad. Aquella ley fue leída para que todo el mundo supiera que ahora tendrían la libertad de volver a reunirse y volver a reconstruir el templo para alabar a Dios. Y continuaba el ángel Gabriel mostrándole y haciéndole ver lo duro que había sido apartarse de Dios. El templo de Jerusalén había sido destruido. Y le mostró en visión lo que sucede cuando alguien se aparta de Dios.
vemos en la visión que le mostraba cómo había sido destruido el pueblo de Israel. Aquella ciudad, Jerusalén, aquella gran ciudad donde se reunían en búsqueda de ir al santuario para alabar a Dios, ya no existía más, cayó en llamas, no quedó nada edificado, todo fue derribado. Oh Jerusalén, el pueblo de Israel lloraba ver el templo destruido, pero ahora se inició una gran profecía. Una profecía que daría el inicio para un plan hermoso que tiene nuestro Dios para la humanidad. Y es el plan de redención. Después que el rey Artajerjes había decretado ahora la reconstrucción de Jerusalén, existió una nueva oportunidad de paz, una nueva oportunidad de volver a vivir en comunión con Dios. Pasarían 490 años concedido a los judíos. Después de ese decreto, estos 490 años se cumplieron. Se cumplieron con la siguiente señal. Y Daniel escribía con mucho temor, escribía aquellas palabras que casi no entendía que iba a suceder. Pero alguien iba a venir después de estos 490 años. Y había un hombre llamado Juan el Bautista, predicando el bautismo de arrepentimiento para tapar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz se levanta en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto, todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios nos da. Y vemos Lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para como Juan el Bautista se encontraba llevando el arrepentimiento al pueblo de Israel. Esa era parte del inicio y el cumplimiento de los 490 años. Será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá
Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo, dínoslo. Yo solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero. Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De esa manera se cumplió aquellos 490 años con el bautismo de nuestro Señor Jesús y el inicio de su ministerio en esta tierra. Había nacido el Hijo de Dios, se hizo carne, se hizo hombre para dar la oportunidad a cada ser humano de ser acepto ante los ojos de Dios. Y el ángel Gabriel le seguía comentando cada parte de esta visión. Y Daniel, aunque un poco cansado, él continuaba escribiendo aquellas palabras que Gabriel le mencionaba en todas las escenas. Allí podemos ver cómo Daniel, un poco confundido, trataba de entender en ese momento, pero recurría siempre al ángel para que le diga qué significaba todo ello. Pero todo esto era para los tiempos del fin. La siguiente señal que le dio fue el sacrificio y la consumación de aquello que se señalaba en el santuario. Y fue llevado como oveja, fue llevada al matadero. Fue tratado vilmente por nuestros pecados. Aquellos soldados no tuvieron compasión de él. Lo clavaron en la cruz como un vil ladrón. Todo el mundo proclamaba: crucifícale. Perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Mi espíritu. Cuando el capitán de los soldados vio lo que había sucedido, dio gloria a Dios, diciendo: en verdad, este hombre era un hombre justo. José de Arimatea. Nuevamente la profecía de Daniel lo había anticipado. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. En otra semana confirmará el pacto a muchos. Ya la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso quedó plasmado en los libros de Daniel. La Biblia predijo que a la mitad de esta última semana, la 70ª, que estaba determinada para la nación judía, iban a cesar los sacrificios. Recuerde que la semana número 69 finalizó en el año 27 después de Cristo. Aún restaba una última semana profética. Ya había cesado el sacrificio. Cristo fue llevado a una tumba. Oh, grande es el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueblo de Yermantá, reflexionemos en el amor de Dios. Reflexionemos en las palabras de esta profecía. Reflexionemos en tanto amor que tiene Dios a cada uno de nosotros. Pueblo de Oxon Hill, no hagáis oídos sordos a las profecías. No vivamos pensando que Jesús no vendrá mañana, porque la venida de Cristo está cerca por segunda vez. Aún restaba una última semana profética. En otras palabras, faltaban 7 años. Noté que a la mitad de la semana finalizaría de alguna forma el sacrificio. ¿Cuál es la mitad de la semana profética? 3 años y medio. Si agregamos 3 años y medio al año 27 después de Cristo, esto nos lleva al 31 después de Cristo. Sorprendentemente, en ese momento, con ocasión de la Pascua, en la primavera del año 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. El sistema judío de sacrificios dejó de tener significado. Como sombra de la muerte vicaria de Cristo, nuestro Cordero Pascual había sido sacrificado a la mitad de la semana, la última semana profética determinada para los judíos. Jesús murió como nuestro Redentor. ¿Y qué diremos en cuanto al final de esta semana? Es decir, de los 3 años y medio después del 31 después de Cristo, aunque el libro de los Hechos de los Apóstoles no nos da una fecha exacta, muchos eruditos creen que en esa fecha Esteban, el primer mártir cristiano, murió apedreado por los judíos que se oponían a la naciente iglesia. El interés de la iglesia ya no se centraría únicamente en el pueblo judío, sino que se dirigiría al mundo en general.
Por eso es que ahora todos los presentes tenemos la oportunidad de ser aptos ante los ojos de nuestro Creador. Como la mayoría de los dirigentes religiosos rechazaron aceptar a proclamar a Jesús como el Mesías, el Evangelio de allí en adelante también iría a los gentiles. El Mesías ya no era exclusivamente para los judíos. Las 70 semanas o 490 años cortados de los 2300 días y determinados para la nación de Israel había concluido. ¿Y qué pasa con el tiempo que resta de esta profecía? Al descontar 70 semanas o 490 años, desde el punto de partida del año 457 a.C., aún nos quedan 1810 años. Si lo sumamos al año 34 después de Cristo, llegamos al año 1844. ¿Qué predijo la Biblia que sucedería al final de la profecía de los 2300 días o años? El santuario sería purificado y comenzaría el juicio. Este es el mensaje que Daniel revela. Es algo muy solemne que no tiene que hacer reflexionar a cada uno. Desde 1844 estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Hermano de Germantown, hermano de Oxon Hill, estamos viviendo el juicio de Dios. Reflexiona, oh pueblo mío, reflexiona y humíllate ante la presencia de Dios. Acógete de la gracia. Dios considera su juicio tan importante que manda un ángel para que vuele por en medio del cielo y anuncie a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Guillermo Miller, en 1844, estudió la palabra de Dios y cumplió proféticamente las 2300 tardes y mañanas. Determinó que Jesús vendría en ese momento, pero la historia nos menciona que estuvo equivocado, pero fue un error dirigido por Dios proféticamente para cumplirse la palabra de Dios como es verdad. Todo lo que dice nuestro Dios se cumple al pie de la letra. Estamos de hecho viviendo durante los momentos del juicio, a punto de llegar a la culminación, esa investigación final en el cielo. ¿A qué conclusiones cree que llegará en su caso? ¿Está usted preocupado por cuál pueda ser su destino a consecuencia del juicio final? Aun cuando Dios sopesara cuidadosamente todo lo bueno y lo malo de nuestras vidas, la mayor parte de nosotros se sentiría en un terreno muy inseguro. Alguien que se imagine estar delante del trono de Dios en aquel tribunal supremo tendría que estar muy desinformado o ser una persona extremadamente egocéntrica para declarar que se ha ganado un lugar en el cielo. Nuestro caso demanda mucho más que justicia y equidad. Todos somos culpables cuando nos comparamos con la norma de la santa ley de Dios. Y esa norma no se va a flexibilizar para beneficiar a ninguno de nosotros. Así como los jueces de la Corte Suprema o Tribunal Supremo de Justicia de cualquier país se apoyan en la Constitución y la aplican en forma coherente, así también Dios, nuestro soberano, se apoyará en su propia ley. ¿Qué esperanza podremos tener si no
no se tratará más que de sopesar nuestras buenas acciones con las malas. Nuestro caso sería desesperado. Sin embargo, Dios no cuenta nuestras buenas obras por un lado y luego los pecados por otro, para ver qué cantidad de unas y otras es mayor. Por el contrario, y gracias a Dios por ello, en el juicio el único elemento determinante es nuestra entrega a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque Él vendrá por segunda vez y su venida está muy cerca. Y se mostró en visión. Así será la venida de Cristo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero para algunos será una alegría. Para ti, hermano, ¿qué será la venida de Cristo? ¿Será alegría o será tristeza? Está la gloria de
su esplendor, oí cantar a niños un coro sin igual. En tanto se escuchaba un coro angelical, en tanto se escuchaba no te vayas, no me dejes aquí. A lo largo de la historia ha tratado de alcanzar las alturas. A lo largo de la historia ha querido ir al más allá. Dos naves espaciales extraordinarias, el Challenger y el Columbia, se lanzaron al espacio en busca de investigación científica. El hombre ha tratado de estar en las alturas y descubriendo inmensidad a través de la ciencia y de la inteligencia. Sus familiares estaban pendientes de los seres que andaban en el espacio. Madres, padres e hijos aquí en la tierra esperaban fervientemente de regreso a sus seres queridos. En el caso del Challenger, cuando esta nave justamente empezaba a despegar a unos escasos segundos, se convirtió en una antorcha. Miles de pedazos se regaron en el espacio. Pérdida de seres queridos. Queridos amigos, algunos años más tarde, el Columbia venía justamente entrando ya en lo que era la atmósfera, cruzando la estratosfera y todo eso. Y queridos amigos, por una falla, también es incendiada y se convierte en una antorcha. El ser humano fue diseñado para vivir eternamente. La palabra de Dios dice, queridos amigos, que el Señor Jesús está pronto en venir. ¿Es así? ¿Cuántos están conmigo? Muchos hemos predicado Jesús bien, muchos hemos recibido ese mensaje, muchos lo hemos vivido, pero tal vez nos ha pasado como Noé. Ustedes saben, algunos ayudaron a construir el arca, algunos estuvieron dentro del arca. 120 años que fue predicado el Evangelio con poder de un arrepentimiento, que había una oportunidad de salvación. Pero el día, cuando se cumplió el tiempo de gracia se acabó para la raza humana. Queridos amigos, la Biblia dice que la puerta fue cerrada por un ángel. Los animales ya habían entrado, para todos hubo oportunidad. Queridos amigos, ustedes saben que esa escena fue triste. 7 días encerrado. Allí hacía calor, allí había ruido, había incomodidad, probablemente malos olores, pero es el único lugar que Dios había preparado para la salvación. De igual manera, hoy en día, la iglesia probablemente tenga algunas debilidades, algunas flaquezas, algunas inconsistencias. Somos humanos. Sin embargo, queridos amigos, se sigue predicando que Jesús viene. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Al día 7, una nubecita empezó a aparecer en el cielo. Jamás había llovido. Esa nubecita tal vez era blanca, pero de pronto empezó a hacerse más grande y más grande. Empezó a acercarse lentamente. De pronto empezaron a ver destellos, relámpagos. La nube que era blanca se convirtió negra. Empezaron a ver rayos. Dice la palabra de Dios que las cataratas del cielo fueron abiertas. Vertía agua de la tierra, del cielo. Hubo terremotos. Los animales desesperados. Madres clamaban por sus hijos. Hijos por sus madres. Unos buscaban a los abuelos, a las abuelas. Había una gran desesperación. Había inquietud. Estaban afligidos.
el nivel del agua empezó a subir. Algunos se subían a los árboles, algunos a los techos de las casas, algunos a las montañas más altas, algunos se amarraban de los animales gigantes o grandes para salvar sus vidas, y clamaban y gritaban y decían: Noé, Noé, ábrenos la puerta. Noé, como humano, estaba deseoso de abrir la puerta. Cualquiera de nosotros hubiese intentado abrir la puerta. La puerta de gracia se había terminado. Aunque no